Muy bien. En esta oportunidad vamos a hacer un ejercicio de análisis descriptivo exploratorio de la variable de respuesta o de una variable de respuesta. Anteriormente en el curso se presentó un caso tomado del libro de Abel Díaz de Diseño y Experimentos de la Universidad de Antioquia, la segunda edición del 2009, donde nos presentaban las longitudes de los rizomas de una planta que pues reporta el autor del libro. Esos datos se han tabulado en Excel, al cual ustedes tienen acceso. Son básicamente estos datos. Tendríamos 46 datos tabulados. La variable de respuesta se llama longitud del rizoma en centímetros. Lo que voy a hacer es darle un nombre al archivo, datos, longitud del rizoma. Lo pues ubico obviamente en una carpeta que yo reconozca fácilmente. Y vamos a proceder a hacer el análisis descriptivo. Acuérdense que consiste básicamente, y por ahora, en el análisis de la normalidad de los datos y el análisis de la homocedasticidad. Comportamiento normal de una variable, hacíamos analogía con el comportamiento normal de una persona, y la homocedasticidad decíamos tiene relación con la precisión en las mediciones de esa variable de respuesta, pues que tenía relación con asuntos como la calibración de los instrumentos de medida o la experticia de las personas que hacen esas mediciones. Bueno, en fin, condiciones que tengan que ver con la manera en la que hacemos esas mediciones y por lo tanto que pueden influir sobre esa medida. Habíamos dicho que queríamos analizar si los datos son normales y si tienen homocedasticidad, es decir, tienen precisión en las mediciones, porque habíamos dicho que no es fácil y en muchos casos imposible determinar la exactitud. Por lo tanto, con estos datos vamos a proceder a verificar si existen esas dos condiciones. Lo vamos a hacer de una manera, digamos, un poco subjetiva, utilizando unas gráficas, pero también utilizando unas técnicas un poco más objetivas a través de unas técnicas de inferencia estadística. Comencemos. Para una vez tabulados los datos, bueno, yo les sugiero siempre, en todos los casos, repitan lo que estamos haciendo en esta video clase ustedes mismos, ¿no? Vayan repitiéndolo, vayan intentándolo hacer y verificar si obtienen los mismos resultados. Bien, el análisis lo venimos haciendo nosotros en este curso en el R. Ya hemos instalado una herramienta que se llama RStudio, que habíamos dicho simplemente es una interfase muy buena, excelente interfase, que nos permite trabajar de manera mucho más cómoda con el R y después de forma visual mucho más atractiva. Y yo les voy a pedir, si no lo han hecho todavía, que instalen una herramienta que se llama R Commander. Esa herramienta es muy fácil de instalar, simplemente van a Install Package y aquí escriben rcmrd, R Commander, y la instalan. Esto puede tardar unos minutos. Si el computador les pide pues que les dé autorizaciones de instalación, pues háganlo. Yo en este caso pues ya lo tenía instalado, por lo tanto pues ha sido muy rápida la verificación. Sin embargo, hagan todo el proceso hasta que les quede instalada. Cuando el cursor vuelve a titilar, significa que ya está todo bien. Yo le voy a dar aquí vamos a llamar a la herramienta R Commander. Para eso acuérdense, siempre hemos dado esta instrucción: library, entre paréntesis, la función que queremos o el aplicativo de R que queremos llamar, y le vamos a dar enter. Ahí normalmente esperamos unos segundos y el programa va a cargar al R Commander.
Bueno, a mí ya me ha cargado. Miren, aquí aparece. Esta es una herramienta muy básica, pero muy buena. Y vamos a utilizarla hasta finalizar ya los temas que nos quedan, que son corticos. Entonces, aquí vamos a darle... acuérdense, pues vamos a hacer el análisis exploratorio descriptivo de la variable de respuesta. La tenemos en Excel. Le damos de importar desde un archivo en Excel. Yo le voy a dar algún nombre aquí, ¿no? Por ejemplo, llamémosla datos. O le podríamos llamar datos de longitud del rizoma. Bueno, yo siempre sugiero un nombre muy concreto, sin espacios. Le vamos a dar a aceptar. Y vamos a buscar nuestro archivo. Yo lo tengo en esta carpeta, ya lo tenía previamente recargado. Lo buscan. Este es mi archivo. Le doy cargar. Aquí en esta pestañita pueden verificar sus datos, miren. Son 46 datos. 46 datos. Aquí el computador también me los ha ordenado, digamos. Me les ha puesto una numeración. En este caso me pregunta si quiero hacer cambios. Sí, pues realmente no hice ningún cambio. Y vamos a proceder. Primera condición, analizar normalidad de datos. Vamos a hacerlo de manera gráfica. Gráficas. Y vamos a utilizar esta gráfica de comparación de cuantiles, que ya la habíamos explicado en una clase anterior. Ok, aquí solamente tengo una variable de respuesta, que es la longitud. Pero acuérdense, cuando estemos haciendo estudios comparativos, pues seguramente vamos a tener varios factores. Esos factores tendrán obviamente la variable de respuesta, que sería esta, pero podrían estar clasificados por factores. Y entonces aquí en esta pestañita podremos verificar qué factores son los que vamos a analizar. Bueno, en este caso no tengo, solamente tengo una variable de respuesta. Le doy a aceptar. Esta es mi gráfica de comparación de cuantiles. Básicamente nos muestra una línea diagonal que se refiere al valor medio, y estos son nuestros datos experimentales que tenemos nosotros reportados. Por lo tanto, aquí lo que nos está indicando es que los datos experimentales se ubican, miren ustedes, o sobre o cerca de la línea media, es decir, del valor medio, mientras que hay otros por acá, miren, que se alejan, ¿no?, de ese comportamiento. Aquí es lo interesante. La línea nos indicaría comportamiento normal. Y si los datos experimentales se ubicaran muy cerca de esa línea normal, pues hablaríamos de un comportamiento normal. Mientras que si los datos se alejan de esa línea media, de ese comportamiento normal, hablaríamos de un comportamiento no normal. Este caso gráfico es un poco subjetivo, porque pues yo tendría pues a pensar un poco desde mi punto de vista, aunque aquí pareciera ser claro. Miren, hay varios datos que se alejan de ese comportamiento normal, ¿cierto? Entonces, para evitar esa subjetividad, lo que vamos a hacer es proceder a hacer un análisis de estadística inferencial, que es muy importante el análisis de estadística descriptiva de nuestra variable de respuesta. Uno de ellos es la normalidad de los datos. Habíamos hecho pues ya sugerido que posiblemente los datos no sean normales, pues se alejan de ese comportamiento normal, que es la línea diagonal. Sin embargo, eso puede ser un poco subjetivo. Para ello, un análisis estadístico que se llama, de la estadística diferencial, que se llama test de normalidad. Para eso seguiremos utilizando nosotros nuestro famoso R, y ahora nuestra herramienta que vamos a utilizar, que se llama el R Commander. En el R Commander vamos a ingresar a estadísticos, resúmenes y test de normalidad. En el test de normalidad hay varias pruebas.
Sin embargo, las pruebas que vamos a utilizar nosotros en este curso son el test de Shapiro-Wilk cuando tengamos menos de 50 datos. Ojo, cuando se tenga menos de 50 datos, normalmente lo aplicaríamos también a variables que resultan de mediciones, y el test de Liliford, Kolmogorov, Smirnov, que lo utilizaríamos de igual manera, pero para más de 50 datos. Como recuerdan, para el caso de las semillas, del rizoma que estamos analizando, tenemos menos de 50 datos, por lo tanto vamos a seguir el test de Shapiro-Wilk. Le vamos a dar a aceptar. Pues aquí no aparece nada. Primero tengo que mostrarles algo para poder analizar esta respuesta que nos va a arrojar el computador. Bueno, como les decía, vamos a tener que proponer algo antes de hacer el análisis. Ese algo se llama un test de normalidad, que consiste en proponer una hipótesis, que si ustedes recuerdan, una hipótesis es una afirmación que nosotros vamos a hacer de antemano. Digamos, esa hipótesis la vamos a dividir en dos partes. La primera parte la vamos a llamar hipótesis nula, normalmente se representa con una H0 o H sub 0, hipótesis nula o hipótesis inicial, que hace referencia a lo siguiente: los datos son normales. ¿Eso qué significa? Pues que los datos se comportan como una variable normal. Ya hicimos la analogía con la persona que se levanta normalmente o se comporta normalmente y aquella que no. Desde el punto de vista de la estadística, pues habría que, por ejemplo, afirmar que los datos proceden de una población con distribución normal. Sin embargo, a este caso, distracción, no, disculpen, me lo automatizo, distribución normal. Sin embargo, para el caso de este curso, pues no voy a hacer énfasis en eso, se puede estudiar en un curso de estadística con más detalles. Y por otro lado, vamos a decir que tenemos una hipótesis alternativa, que básicamente es lo contrario: los datos no son normales. Esto, digamos, son como palabras un poco coloquiales. Lo correcto sería decir los datos no proceden de una distribución, de una población con distribución normal, pero como he dicho, no vamos a hacer detalle en ello. Tengo estas dos hipótesis y tengo que lograr decidir si mis datos se comportan normalmente o no. Ya lo hicimos de manera gráfica. Según el análisis que hicimos hace un rato, pues parecía que no fuera así. Los datos no estaban cerca de esa línea diagonal en la gráfica de cuantiles y se alejaban un poco. Posiblemente no se traten de datos con un comportamiento normal, pero hagamos el prueba de normalidad. Para ello, entonces, ya tenemos nosotros nuestro R Commander. Nos vamos a ir a donde dice resúmenes y aquí en test de normalidad. En este test de normalidad existe el test de Shapiro-Wilk, o el que vamos a usar nosotros es el de Shapiro-Wilk, o el de Liliford, Kolmogorov, Smirnov. El de Shapiro-Wilk se utiliza cuando se tiene menos de 50 datos y el de Liliford, Kolmogorov, Smirnov cuando se tiene más de 50 datos. Como tenemos menos de 50 datos, pues vamos a usar el de Shapiro-Wilk. Selecciono mi variable de respuesta, le doy a aceptar. Y siempre tengo que volver al R Studio, porque aquí es donde él me va a arrojar los resultados. Miren, aquí están, del test de, en este caso, de Shapiro-Wilk, porque teníamos menos de 50 datos. Y bueno, para el análisis también es importante aquí observar algo. Este p-valor. Bien, entonces decíamos que teníamos una hipótesis que la hemos dividido en dos partes con respecto a la normalidad.
los datos no son normales, la hipótesis nula, y la hipótesis alternativa, los datos, la hipótesis nula, los datos son normales, y la alternativa no son normales. Para ello, analicemos las siguientes fotografías. Miren la fotografía de la izquierda. El día está muy oscuro, hay nubes negras, hace mucho frío, sopla mucho el viento, se observan nubarrones, bueno, etc. Desde el punto de vista coloquial podríamos decir que existe mucha probabilidad de que llueva. Aquí podríamos decir, por ejemplo, si hablamos de 0 al 100% de probabilidad, podríamos decir que el 95% de los días que son así, lluvia, frío, nubes negras, etc., es muy probable que llueva. Hablamos de una probabilidad del 95%. Lo contrario, es decir, lo que falta, se le llama significancia, y nosotros lo vamos a llamar un p-valor. El p-valor o la significancia es del 5%. Una significancia o un p-valor del 5% significa una probabilidad del 95% de que algo suceda. Miren en la fotografía de la derecha. El día es muy soleado, no hay nubes negras, el cielo está despejado, pues es muy probable que no llueva. La probabilidad de que no llueva, es decir, del 100% de los días, el 95% de las veces que los días están así, no llueve. Entonces uno habla de una probabilidad del 95% de que no llueva, mientras que la significancia sería el p-valor del 5%. ¿Ok? El 5% entonces refiere a lo que falta, ¿no es cierto?, con respecto a la probabilidad. En ese orden de ideas, vamos a decir que si el p-valor de la prueba es mayor a 0,05, ¿qué significa eso? 5%, ¿ok? Si el p-valor de la prueba es mayor al 5%, es un número más grande al 5%, o al menos el 5%, queremos decir, ¿cierto?, queremos decir que vamos a aceptar la hipótesis nula. ¿Eso qué indicaría en palabras coloquiales? Que tenemos una probabilidad de haber acertado en nuestra decisión, de decir que los datos se comportan normalmente en un 95%. Es decir, que tenemos una muy buena probabilidad de haber acertado, de haber decidido bien con respecto a la decisión de que los datos son normales. Si el p-valor es mayor a 0,05, acepto la h sub 0, tengo muy buena probabilidad de que mis datos sean normales. Pero para eso necesito que este valor sea mayor al 5%. Acuérdense de la analogía, miren con los días de lluvia y soleados. Entonces, ya habíamos hecho la prueba en el ARC-Commander de Shapiro-Wiley, en este caso por tener menos de 50 datos. ¿Y qué nos arrojó? Miren la cosa aquí. Nos da un valor de p-valor menor a 0,05. ¿Eso qué significa? Que, miremos acá, que es muy probable entonces que deba decidir yo por la hipótesis alternativa, que los datos no se comportan normalmente, no es una variable que tenga un comportamiento normal. Esa variable que estamos analizando, que es el caso de de las raíces, de la longitud de las raíces. Bien, ya sabemos que los datos no se comportan normalmente. Si en un estudio, en un experimento estoy analizando datos y mis datos no se comportan normalmente, ya sé que voy a proceder por un camino para su análisis.